Qué gran alegría, qué gran gozo poder nuevamente estar en el seno de sus hogares y compartir los principios de la palabra de Dios. Que las ricas bendiciones del eterno Dios nos acompañen y también le acompañen a usted. Estamos hoy estudiando en nuestro diálogo profético el libro de Daniel, un libro maravilloso que hemos encontrado grandes lecciones para nuestro tiempo. Y hoy vamos a estudiar una lección maravillosa. Pero para eso yo quiero pedir la bendición de Dios. Hermano Sebastián, lo quiero introducir, pero ayúdeme con la oración. Muy bien, vamos a orar. Maravilloso y buen Dios y Padre nuestro, ante tu presencia, sus hijos, venimos y estamos agradeciéndole la vida hasta el día de hoy y por los hermanos de la distancia también que se unen con nosotros. Usted, Señor, sea tus vidas y su Santo Espíritu consuele sus almas y que los aliente para continuar y ser sus siervos donde les toque o les haya tocado estar en distintas ocasiones, testificando por usted. Al igual manera nosotros aquí, exponiendo estos temas tan de suma importancia para el tiempo de hoy, que usted nos revista con su Santo Espíritu, no sin antes, Señor, decirle que somos indignos, porque a cada instante fallamos y le pedimos que la sangre redentora del Señor Jesús redima nuestras faltas. Amén. Y una vez perdonadas en la sangre preciosa de Él, su Santo Espíritu pueda morar en nosotros y ser tu obra como usted desea que se haga desde este estrado. Bendito sea hoy y siempre en cada uno de mis hermanos aquí presentes, en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Gracias, hermano Sebastián. Amén. Como siempre, una alegría también que usted nos acompañe hoy en nuestro diálogo profético. También, asimismo, pues tenemos al pastor Contreras. Pastor, una gran bendición. Y hoy vamos a tener un tema maravilloso, nuestra fe bajo presión. Y va a ser una bendición, pastor. Quiero dejar un saludo muy cordial, amigos, deseando que Dios los bendiga, agradecidos de que estén sintonizándonos. Desde aquí, rogando al Espíritu Santo que nos ilumine a todos, aquí al presentar los temas, a ustedes, sus mentes, para que podamos ver la providencia de Dios en este primer capítulo de Daniel, un capítulo duro. Hay aspectos tremendos que sufrió Daniel con sus amigos en la invasión de Nabucodonosor, que se llevó mucha gente de Jerusalén como castigo de parte de Dios. Pero Dios sigue manifestándose en su amor por medio de este siervo, a quien reveló tantas cosas para nuestros días, y sacar lecciones hoy para que imitemos a estos grandes jóvenes, imitemos a los siervos de Dios en estos días finales que Jesús ya se aproxima para llegar. Gracias, pastor, hermano Willy, el doctor Willy Vargas. Willy, una gran bendición realmente que juntos podamos compartir la palabra de Dios, los principios que Dios ha dejado en su santa palabra y cómo esos principios nos invitan a tener fe más que en esos tiempos. Así es, amén, pastor Ben, qué alegría, pastor Contreras, hermano Sebastián. Es una alegría, es un gozo estudiar la palabra del Señor. Y esperamos que ustedes, queridos televidentes, también se gocen, se alegren estudiando este libro maravilloso de Daniel, porque nos enseña muchos principios y uno de ellos es los principios de salud. Así que les animamos a estudiar, inviten a sus amigos, llámenos por teléfono o escríbanos. Estamos dispuestos y con gusto vamos a responder sus preguntas. Gracias. Mis hermanos, al ver y estudiar el libro de Daniel, vemos que estos muchachos, estos jóvenes, se enfrentaron a grandes desafíos. Bueno, ¿qué tipo de desafíos? El desafío de su fe y sus convicciones. Imagínense, ¿no? Qué gran desafío realmente. Y por eso ellos fueron llevados a la corte real. ¿Cuál era el propósito? Bueno, aquí vemos a ver si ellos los podían adoctrinar. Ese era el propósito, ¿no? Ver si realmente estaban ellos determinados, si ellos realmente eran verdaderos representantes de Dios. Ver si su conversión era genuina, entre otras cosas. Y mis hermanos, bueno, aquí vemos realmente algo impresionante que hoy vamos a analizar a la luz de la palabra de Dios. Fe bajo presión. Mis hermanos, así que estamos abiertos. ¿Cómo será que podemos cambiar nuestras convicciones? ¿Será que nosotros nos podrán adoctrinar? Quisiera comentar lo siguiente, ¿no? Al leer los primeros versículos de Daniel, se nota la intención del rey Nabucodonosor de crearse siervos para él,
moldeados a su voluntad y decide hacer cosas con él. Primeramente se escoge lo mejor que puede haber para su proyecto. Y el proyecto es buscarse jóvenes de linda apariencia, de linaje real, muy inteligentes, para prepararlos. Pero hoy ya usaríamos una expresión, el lavado de cerebro. A ver, cómo lavarles a ellos, jóvenes, que la edad promedio que podrían haber tenido 18 años, es la edad que se supone que tenían, en que deslumbrados por haber llegado a la cuna del mundo, Babilonia, la Universidad de Babilonia. Acordémonos que era un centro conocido, apreciado, tanto, déjenme decirles, hubo un astrónomo, Naburimanu, esto se puede encontrar en internet también. Este señor, en el año 500, él floreció como el astrónomo que pudo dar el tiempo de la traslación de la Tierra alrededor del Sol, que dura un año, 365 días, 5 horas, 48 minutos, etcétera, etcétera. Este hombre erró por 26 minutos, para ese tiempo, año 500, para que notemos lo acentuada que estaba la instrucción, en el caso de astronomía, de astrología también era otro aspecto, las matemáticas, todo el sistema sexagesimal que nosotros hoy manejamos, la hora de 60 minutos, 60 segundos, etc. Deriva del sistema babilónico, las medidas que aparecen allí de la estatua en el capítulo 3, otro tanto. Entonces estos jóvenes llegan y lógicamente como jóvenes dependía de ellos, y aquí hay un aspecto importante, un texto que es bueno recordar, que todo papá, toda mamá tiene que crear en ese hijo el deber para con Dios, como lo cuenta Proverbios capítulo 22, versículo 6. La necesidad de tener que instruir a nuestros hijos cuando son pequeños, porque cuando viene la prueba, allí ellos saltan a la palestra, se muestra quiénes son. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo aún no se apartará de él. Y es lo que hicieron los papás con estos 4 jóvenes, porque cuando aparecen deslumbrándose con tanta gloria, tanto brillo, allí había una de las 7 maravillas del mundo, los famosos jardines colgantes de Babilonia. Los jovencitos observan todo, se les cambian los nombres. No hay algunos jóvenes que al venir a este país, Estados Unidos, que vienen de países latinos, donde hay pobreza, donde hay problemas, etcétera, muchos se deslumbrarían, el nuevo idioma, adaptarse a la cultura, vivir como lo viven los grandes, etcétera, pero con una consecuencia, abandonar los mandamientos de Dios. Y estos jóvenes tomaron decisión. Ese es el mensaje que deberíamos ir extrayendo al comienzo nomás del libro de Daniel. Sí, muy interesante. También me gustaría acotar algo al respecto. Si leemos, por favor, el versículo del 3 al 7 de Daniel 1, en nuestras Biblias, si usted tiene una Biblia ahí a la mano, por favor, le pedimos que la pueda usar y comprobar. Y dice así el Señor: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajesen de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló al rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel, inclusive le cambiaron los nombres aquí a Daniel y a sus amigos, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Se eligen cuidadosamente los jóvenes de sangre real, se les busca entrenar para el servicio del rey. Incluyen al príncipe Daniel, probablemente un descendiente directo del rey Sedequías, el último rey de Judá. Se cumple Isaías 39:7. Busquemos en Isaías 39:7. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Justamente se cumple esto. Se les requería un mínimo de 3 idiomas, queridos televidentes.
sabían del alto nivel intelectual que tenían ellos. A más de eso, se les requería 3 idiomas, como por ejemplo el sumerio, lengua sagrada, el babilónico o acadio, o el dialecto nacional, y el arameo, el idioma internacional de comercio y diplomacia. Las técnicas mágicas de los caldeos y la astronomía, como dijo aquí el pastor, eran parte del currículum. Había un alto porcentaje en lo que se llama ciencias exactas. Entonces, la transformación cultural no se limitaba a lo intelectual solamente, incluía hasta la dieta. El rey determinaba el menú, el rey tomó el lugar del creador. Gracias, hermano Willy. Hermano Sebastián, ¿alguna aportación para este inicio? Estar bajo presión, eso implica realmente tener una fe muy determinante, y lo vemos, por ejemplo. Aquí hay un punto, hermano Sebastián, que me gustaría que usted me ayudara a completarlo. Por ejemplo, no era importante el asunto de los nombres. No les importó que le cambiaran sus nombres, pero habían otras cosas más importantes que cambiarle un nombre. Permítame decirle algo. Cuando yo estudié plan básico en mi país, pude notar en ciertos jóvenes que teníamos de compañero en aula, y pude notar la maestría con que cada uno de ellos se desenvolvía a la hora de exponer temas como civilizaciones precolombinas y todo lo demás. Entonces, yo carecía de esas habilidades y todo, como ser un exponente, pero con la vista alzada, con un estado de seguridad, pero yo fui aprendiendo y mirando el modelaje que los jóvenes compañeros tenían. Pero con el tiempo fuimos nosotros averiguando y preguntando, y cada uno de esos jóvenes que tenían un patrón de conducta para exponer delante del público y todo, tanto así que llamaban la atención del maestro que nos daba la lección a nosotros, las clases. Y después preguntamos nosotros que a qué se debía todo ello. Se debía a que estos jóvenes, cada uno de ellos tenían familias cristianas, y eran jóvenes hábiles en sus iglesias, eran jóvenes activos, esa es la palabra clave, activos, y nosotros nos quedábamos, lo hacíamos nosotros también, pero con un temor, con una pena, con un estatus de inseguridad a veces, pero ellos no dominaban en todo. Y eso me hace ver a mí la capacitación de un joven dentro de la edad temprana, que un padre le debe al hijo, una madre con esa tranquila tutela que le da una madre, ese apego al hijo y todo, ¿no? Entonces, cuando yo miraba a estos jóvenes y todos compañeros, dije yo, qué gran trabajo hicieron su papá y estos jóvenes. Y después, con el tiempo, me fui dando cuenta yo, uno se hizo abogado en su carrera, el otro se hizo pastor, graduado y todo, pero es que ellos ya llevaban la vocación de temprano. Es una base. Importancia y todo, miren. Y ahora, estos muchachos, con tal conocimiento y todo del Dios que ellos conocían, mis compañeros y todo, yo ahora puedo ver a Daniel, que viene un estatus de presión. Por ejemplo, usted hacía la pregunta, la fe bajo presión. Uno de ellos es que ellos tienen el primer punto que enfrentar el cambio de país, y entran a un sometimiento que es un régimen que ellos no están acostumbrados. Luego viene un cambio de nombre para matarle poco a poco la dignidad, la identidad, su la identidad. La postura fuerte que tiene el joven. Luego vienen y le quieren cambiar la dieta. Luego también la presencia de adoración de otro Dios, que el cual se creía que es el que había invadido al pueblo de Dios y era el vencedor. Entonces, todo esto, ellos estaban ahí todos, y qué hacer, y cómo comenzar, y entonces ellos se acordaron de las instrucciones de sus padres y acuden a Dios. Y estos, como dice nuestro texto de memoria, en el versículo 17, Daniel 1:17, y a estos 4 jóvenes que no han empezado, pero ya el texto nos lo dice a nosotros, que Dios les reveló a ellos el conocimiento que ellos Amén. iban a necesitar. Amén. Amén. Gloria a Dios por eso. Pero hay un detalle en esto. Mire,
yo lo puedo ver de este asunto, ¿no? Les cambia los nombres para honrar a sus deidades, bueno, todo eso está bien y lo pasaron muy, digámoslo así. Es cierto, eso implicaba quizás cambiar alguna identidad, algunos puntos importantes. Pero el punto que más me llama la atención es que el rey determina que estos jóvenes deben de comer de su mesa. Eso me llama la atención. Ahora, ¿qué conocía Daniel al respecto? Muy interesante, ¿verdad? Sí, muy interesante. Es algo que también llama la atención a muchos. La fe bajo presión, o sea, tener fe en Dios y tener una presión diferente y cómo hacer, solamente tiene que ser sabiduría de lo alto para poder hacer buenas decisiones. La comida, participar de una comida, así implicaba sumisión al culto babilónico. Amén. Ahí Y está el reconocimiento de Nabucodonosor como Dios. Amén. Ese era uno de los propósitos principales para que ellos se sometieran a esa clase de dieta. Comer de la mesa del rey. Comer de la dieta, y con eso estaban diciendo de que Nabucodonosor es el Dios. Así es. Entonces, la religión babilónica consideraba al rey como Dios en la tierra, y eso es algo increíble, pero es cierto de que en ese tiempo se creía de esa manera. Entonces, recordemos muy bien que Daniel y sus amigos, y en realidad el pueblo escogido de Dios, siempre ha estado bajo una instrucción saludable, bajo las reglas de la salud, las leyes de la salud. Entonces, estaban ellos desde niños, aprendían todo ello, y sabían a lo cual estaban enfrente. Por eso es muy importante recordar y enseñar a nuestros hijos y a nuestros familiares y amigos y hermanos siempre las reglas de la salud. Entonces, según el comentario bíblico en Daniel, había varias razones por las cuales un judío piadoso evitaría comer de la comida real. Primero, los babilonios, como otras naciones paganas, comían carnes inmundas. Y lo podemos ver en el comentario, podemos verlo en Consejos sobre el régimen alimenticio, página 33 al 34. Segundo, los animales no habían sido muertos de acuerdo con la ley levítica. Y está buscamos en Levíticos capítulo 17, versículo del 14 al 15, por favor. O sea, los animales no habían sido muertos de acuerdo a la ley levítica. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que le comiere será cortado. Y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiere animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y así mismo se lavará con agua y será inmunda hasta la noche, entonces será limpio. Esta era una ley levítica. Tercero, una porción de los animales destinados al alimento era ofrecida primeramente a los ídolos como sacrificio a los dioses paganos. Y sabía Daniel y sus amigos todo ello. Entonces busquemos en Hechos capítulo 15, versículo 29. Hechos capítulo 15, versículo 29. Que os abstengáis, aquí dice la palabra del Señor bien claro, que os abstengáis, o sea, estamos hablando de temperancia, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si ustedes guardareis, bien haréis pasarlo bien. También podemos mencionar en el punto número 4, el consumo de alimentos y bebidas sibaríticos o malsanos estaban en contra de los principios de estricta temperancia. El quinto, por todas esas razones, Daniel y sus compañeros prefirieron comer legumbres y agua. Una forma de desintoxicación interna. Recordemos que nuestro segundo cerebro es nuestro colon. Si nuestro sistema digestivo está bien y está trabajando y funcionando correctamente, también tenemos un raciocinio también correcto, estamos sanos. Los dos cerebros, el cerebro del colon, o sea, de nuestro sistema digestivo, y nuestro cerebro también van en estricta relación. Y vemos aquí
que el hebreo zeroín, de la raíz zera, quiere decir semilla. Alimentos vegetales de plantas que producen semillas. De acuerdo con la tradición judía, las bayas y los dátiles estaban también comprendidos en este término, ya que los dátiles son parte del régimen básico en Mesopotamia. Entonces la comida, la educación caldea no solo procuraba adoctrinar a los hebreos, también los amenazaba en sus hábitos más personales. El fin era convertirlos al culto de Nabucodonosor. Y vemos también con respecto a eso de que pues todo esto, se nos comenta acá que en ninguna parte encontraremos una ilustración más abarcante y eficaz de la verdadera temperancia y de sus consiguientes bendiciones que la que proporciona la historia del profeta Daniel y sus compañeros en la corte de Babilonia. Temperancia, queridos televidentes, amigos, es abstenerse de comer todo lo malo. Inclusive lo bueno puede ser malo si es en extrema... En exceso. En Y es en exceso. excesos. En otras palabras, los extremos son caminos de Satanás. Tenemos que tener siempre un balance en todo, estar balanceados, equilibrados. Nuestro cuerpo está completamente balanceado químicamente, por eso estamos sanos. Cuando hay un balance químico, ya sea que sea arriba o abajo, en el caso de potasio que esté muy arriba, empezamos a enfermar. Entonces, precisamente este mensaje de la reforma por salud aquí en el libro de Daniel realmente es muy importante para los tiempos del fin, porque es el mensaje de los 3 ángeles. Tenemos que volver a nuestra dieta original que estamos leyendo en este momento en Génesis 1:29. Con la ayuda de Dios lo podemos hacer. Es un proceso de cambio que entramos. Una vez que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, entonces entramos a un proceso de cambio que el Espíritu Santo nos empieza a cambiar. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Queridos televidentes, queridos amigos, volvamos a nuestras raíces. Volvamos otra vez a ese plano original con la ayuda de nuestro Señor y por amor a Jesús. Porque recordemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si es templo del Espíritu Santo, realmente va a ser para que le demos lo mejor a nuestro organismo. Porque sin salud, ¿qué podemos hacer? Enfermos, estamos completamente afligidos, nos deprimimos, empezamos a llorar. Pero si estamos sanos, estamos alegres, estamos contentos, estamos dando gracias a Dios. Muy bien, Daniel y sus compañeros se encuentran en circunstancias muy complejas, ¿verdad que sí? Así es. Qué prueba, qué fe, están siendo probados por su fe. Y realmente, bueno, vemos cómo Dios los ayudó en todo esto. Ahora, el punto principal aquí es permanecer leales a Dios y sobrevivir al poder abrumador que en ese momento ellos tenían. No es fácil, un poder imperial no es fácil, pero más sin embargo podemos ver nosotros que Dios honra a aquellos que honran a Dios. Dios los honra también, y eso es la experiencia que podemos nosotros tener de todo esto. Fueron jóvenes resueltos y firmes. Qué lindo, ¿no? Tener esa firmeza de carácter. Y yo quiero llevarles a un comentario que me llamó la atención. Dice: ¿debo consultar mi inclinación y complacer mi apetito? ¿O debo seguir los dictados de la conciencia y mantener mi cabeza libre y preservar mis facultades físicas, absteniéndome de toda práctica que me debilite? Bueno, y aquí viene el punto, ¿no? ¿No honraré a Dios antes que agradar al mundo? Son preguntas que tenemos que hacer. Ahora, para eso se necesita tener un carácter resuelto y un carácter firme. Amén. Y eso yo quiero llevarlos aquí justamente. Se leyó ya en Daniel 1, en el verso 7, pero si nosotros leemos del 7 al 20, ahí está una serie de relatos, ya lo hemos leído casi verso por verso. Pero vamos a Daniel 1:7. Resueltos y firmes, dice: a estos, y a Willy lo leyó también, el jefe de los eunucos puso nombres, puso Daniel, Belsasar, y les cambia los nombres. Y ahí vemos todo un relato de los alimentos, el cambio de nombre. Pero el punto es que ellos en este punto
ellos no, como bien dijimos, no repararon, pero donde sí repararon fue con respecto a la covina y el vino de la mesa del rey. Ahí sí repararon estos jóvenes. ¿Por qué razón? Bueno, ya Willy hizo algunos comentarios al respecto, pero me gustaría retomar un poquito más este asunto, pastor, hermano Sebastián, no sé, ustedes me pueden comentar al respecto. Podría añadir antes esto algo. Daniel, busquemos en el capítulo 1, versículo 8 de Daniel, porque Daniel dice que propuso en su corazón, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Eso quisiera que tomemos atención, queridos televidentes, no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Fíjense el valor, la fortaleza que el Espíritu del Señor le dio a Daniel para hablar esto. Cuando dice que Daniel propuso en su corazón, eso quiere decir vivir en armonía con toda la voluntad revelada de Dios. Primero, Dios lo puso en gracia y en buena voluntad con los funcionarios de Babilonia. El verso 9. Esto preparó el camino para un segundo paso. Ahí podemos leer el verso 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Dios está bajo control, queridos hermanos. Amén. Dios está bajo control. No fue así nomás por así. Dios sabe cómo está haciendo las cosas. Esto preparó el camino para un segundo paso, la demostración de la superioridad física de Daniel y de sus compañeros, como están en los versos 12 al 15. Después siguió una demostración de superioridad intelectual. Gracias, mis hermanos, pastor Contreras, hermano Sebastián, comentarios al respecto. Quiero comentar lo siguiente, amigos, y es tratando de extraer el mayor mensaje que podamos ver de esta experiencia que tuvo Daniel. El hecho de que estén participando en la universidad más grande del mundo de aquel tiempo no es nada negativo si la mente está bien orientada. Dios quiere que seamos sabios con el conocimiento que vamos adquiriendo. Acordémonos del apóstol Pablo, era un hombre muy conocedor, él podía predicarles a aquella gente que les oía, citando famosos autores de ellos, para poder tratar de llegar a ese corazón, o esos corazones. En el caso de estos jóvenes, conocer la cultura de Babilonia, sus pensamientos, sus maneras de obrar, sus preferencias, sus debilidades, etc. Todo eso estaban siendo entrenados ellos para conocer este mundo, al cual luego Daniel tenía que evangelizar con su testimonio, su ejemplo, al punto que ya al finalizar este reino de Babilonia, la reina, la madre de Belsasar, pues él le dice que hay un hombre con un espíritu superior. Llevó una conducta intachable, Daniel, para que se gane ese apodo en medio de tanta corrupción que había alrededor. Pero es aquí que en las decisiones que ellos toman, y hemos mirado una, quizás la más importante de todas, y es no permitir que la mente y el cuerpo se contaminen, que se debiliten por una mala alimentación, por mal desempeño de su cuerpo, de modo que se vean en desventaja a la hora de actuar para servir a Dios. Recordemos algo similar decidió el maestro cuando pendiendo en la cruz y teniendo mucha sed pidió agua, pero le trajeron vinagre para que aguantara el dolor, y Jesús fue sabio al no tomar esa poción para no perder su discernimiento, su dominio en ese momento, su autodominio, por lo tanto no quiso tomarlo. Aquí tenemos el texto. Entonces, Dios valora que estemos muy lúcidos para decir las cosas que haya que decir, y es el caso de estos jóvenes. Pero hay aspectos que vale la pena tomar en cuenta, que ya se dijo que aunque le cambiaron los nombres, y el propósito era que ya se olvidaran de sus raíces, porque los nombres hebreos tenían significado. De hecho, Dios le da valor, importancia, lo revela en la Biblia. Miremos como un ejemplo Génesis capítulo 28, 19, la experiencia de Jacob. Cuando él tuvo su sueño allí en aquella ciudad de Luz, el texto dice, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Y el versículo anterior da la razón de por qué le cambió él el nombre.
Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y el 17 nos va a decir que es casa de Dios. Cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios. Ese es el significado de Betel. Cuando tiempo después Dios se encuentra con Jacob, le dice, vuélvete a donde yo te encontré primero, en Betel. Es decir, es el encuentro del hombre con Dios y le va a llamar casa de Dios. Le da significado. En el caso de los nombres de los jóvenes hebreos tienen significado. Los papás se lo pusieron con intención. Daniel, Dios es mi juez. Misael, ¿quién como Dios? Ananías, Dios o Jehová es misericordioso. Y Azarías, Jehová o Dios es ayudador. Tiene significado. Mientras que el significado de los que le ponen ya va a honrar a los dioses de ellos. Es el caso de Belsasar, por dar el ejemplo. Al punto que ahí dice que en el capítulo 5 que hacen llamar a Belsasar que tiene el nombre de mi Dios. Porque el nombre que se le puso era un nombre que invocaba a un Dios para protección del rey. Que significa, Belsasar es señor Bel o Marduk. Marduk era el principal Dios. Protege a la esposa del rey. Entonces cada vez que pronunciaban ese nombre era una invocación para que hubiera semejante fenómeno, que hubiera tal protección. Lógicamente se tenían que cuidar estos jóvenes con los nuevos nombres, pero mucho más cuidarse que la mente, el cuerpo estuvieran aptos, saludables para hacerle frente a toda la invasión de tentaciones, de pruebas que ellos tenían que enfrentar. Amigos, qué lección para nuestros días. Hoy estamos enfrentando el desafío más grande del mundo y es que próximo a la venida del Señor, el Señor quiere un pueblo que sea intachable, que le haga frente, tal como Daniel, pero por una calidad de vida y de pensamiento, donde además de la salud corporal, ¿qué ocurre cuando como efecto de nuestros vicios y defectos cargamos culposas enfermedades? Porque lo estamos mereciendo. Aquella persona que si come mucho dulce, por dar un ejemplo, y contrae diabetes. ¿Y por qué Dios me permite esto? ¿Por qué nosotros cometemos errores más bien? Y así como este simple ejemplo, ¿cuántos otros? Para que en este tiempo final podamos rendirle a Dios, saludables, inteligentes, razonables, estudiando la palabra como hacía Daniel con sus amigos, penetrando. Dios les revelaba. Así también Dios promete revelar en este tiempo, aún la profecía de Daniel, Apocalipsis, para que hombres, mujeres, jóvenes, viejos, expresen la voluntad de Dios en un mundo perverso y se vea la gloria de Dios, a pesar de que haya tanta oscuridad alrededor. Muy bien, gracias. Vemos, mis hermanos, aquí la resolución, como bien se ha dicho, de Daniel, la firmeza de Daniel. Pero, hermano Sebastián, me llama la atención este punto. No sé si usted me puede ayudar al respecto. En tan poco tiempo, 10 días, o sea, ¿por qué Daniel le pides 10 días? O sea, 10 días es muy corto el tiempo realmente, pero vemos que fue suficiente prácticamente testimonio para cambiar la conducta de, en este caso, de Aspenaz. Es interesante, y aquí quizás a la mejor algunos hermanos habrán quedado chasqueados, practicando la dieta que dio el Señor al principio, dieta que no cumplió Adán y Eva tampoco, que posiblemente nosotros nos enfoquemos o nos hayamos enfocado. Y yo me he encontrado con hermanos que a veces se sienten frustrados, ¿no? Pero el joven Daniel aquí está en una situación que están psicoanalizando la cocina del rey. Y que vuelvo a decirles otra vez a ustedes. He tenido experiencias yo en la vida y decepciones por todos lados. He luchado con esta dieta yo también y me encuentro con problemas como ustedes se los habrán encontrado por muchos lugares y todo. Resulta que Daniel está mirando y todo y ve la cocina y todo. Y yo siempre he dicho, cuando usted hace un reclamo a una cocina, tenga cuidado porque le puede salir una sorpresa. Yo ya conozco el mundo o el ambiente de algunos restaurantes. Hay cocineros que no están tampoco muy satisfechos con el trabajo que están haciendo o les han impuesto. Otra cosa que tienen que echar de ver ustedes, que aunque usted pida vegetales, una de las cosas que el judío tenía es que utilizaba sus utensilios
para su alimentación, específicamente solo para aquellos alimentos. Y entonces vemos también nosotros que una cocina tal como la del rey, aunque pidieran los vegetales y todo, el joven o los jóvenes estaban buscando lo mejorcito que pudieran hacer. Mas sin embargo, los que trabajan en la cocina, a menudo mezclan un traste con el otro y el otro. Y yo eso lo veo rápido cuando estoy viendo de un restaurante y todo, y digo, no, a mí no me parece como este cuadro, mejor no compro comida, me aguanto, como una manzana y todo. Pero aquí los jóvenes piden esto y lo otro, ¿no? Entonces, el versículo 9 que dijo el doctor Willy, Dios le puso gracia para conseguir esto, porque en cada momento estaban llegando a un estrecho. Dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Entonces Dios obra para que por lo menos les diesen vegetales sancochados, que no tienen nada que ver con grasa, con aceite ni nada. Y yo les digo a ustedes, estoy pensando y desafío a cualquier cocinero, yo soy bien meticuloso, soy bravo en la comida. Y no crean que yo me confío también por los hermanos, a veces que cocinan ahí todo. Cocinas que a veces lo que hace es que le inflan el estómago a uno de aire a veces y todo. Cuando no se combina, mira los productos. Yo desafío a cualquier restaurante que si usted vende porciones bien balanceadas de vegetales, bien preparados, agregándole otras cosas que sean aperitivas y todo, con algunas tostaditas, usted tiene una gran cura para muchos males y una pureza de sangre. Y le voy a decir por qué. El vegetal no fue dado en la dieta original. Si usted examina la Biblia, no fue dado. Fue dado después del pecado, para pulir, limpiar la sangre de toda contaminación. Por eso se vio Daniel y dijo, wow, ¿quién estamos nosotros? Sí que nos van a meter el gol. Siempre quieren meter el gol por bajo uno. Y ellos dijeron de todo, que nos den lo mejorcito que podamos conseguir de esta cocina. Y el hombre dijo, me estás poniendo en riesgo la cabeza. Y Daniel, ya con su respuesta sólida en el alma, le dice a Dios, Señor, tú nos has puesto aquí, haz el milagro. Y ellos oraron y todo, y nosotros sabemos que el campeón de todo esto es Dios, porque Dios está dirigiendo toda esta obra, y como decíamos al principio, ellos no la debían sus antepasados que se habían portado mal. Estos jóvenes eran ejemplares, pero eso nos estábamos preguntando nosotros, ¿por qué tengo que pagarla yo? Y el pastor leyó Segunda de Reyes 20:18, y lo confirma el doctor Willy en Isaías 39, yo diría versículos 6 y 7, ¿no? Oiga, yo he tenido la experiencia, mi papá era ganadero, no solo criaba ganado, sino que compraba partidas y las vendía. Yo era su arriero, lo ayudaba. Yo vi a mi papá cómo él capaba los animales, y un animal recién capado anda triste muchos días porque le han quitado la dignidad. Ahora aquí estos jóvenes que no la deben, también les quitan la parte viril, el honor de un hombre, y ahora no vas a tener hijos tampoco. Los que son padres y todo, y tienen hijos y todo, que le arrancan a usted el amor de los hijos y todo, ¿cómo se siente usted? ¿O no se le dé el honor de ser padre? Es terrible, y sin deberla. Así que nos estábamos enojando con Dios, ¿verdad? Estos jóvenes tenían una resolución, estaban resueltos, muy firmes. Y bueno, les vino su prueba. Pero lo más interesante es que su resolución fue colocarse plenamente del lado de la rectitud y del lado de la verdad. No procedieron caprichosamente, sino procedieron inteligentemente. Qué interesante todo esto. Ahora había puntos bien importantes, como por ejemplo, Daniel sabía de que el vino era prohibido para ellos. Recuerden que ellos venían para el servicio del sacerdocio, ellos estaban apartados para eso. Y él sabía que justamente al servirle a Dios no tenían que beber vino. Bueno, también entre los comentarios inspirados dice, Daniel y sus compañeros no sabían cuál sería el resultado de su decisión. Ellos no sabían, pero estaban bien resueltos. Solo sabía que les costaría la vida, eso sí, pero resolvieron seguir la senda recta de una estricta temperancia, aunque estaban en la corte de la licenciosa Babilonia. Mis hermanos,
Aquí ellos, ¿qué era qué entendimiento tenían? Ellos comprendían que por la gracia de Dios su destino dependía de la voluntad de Dios y las acciones que Dios iba a tomar. No dependía prácticamente ni del rey Nabucodonosor, no dependía de ellos, sino dependía prácticamente de la voluntad de Dios. Pero como Dios los había llamado con un propósito, ellos sabían, tenían esa certeza, tenían esa resolución que Dios estaba con ellos. Y es lindo saber, ¿no? Amén. De saber cuando Dios camina con uno. Pero aquí quiero llegar a un punto importante. ¿Qué papel juega el libre albedrío en todo esto? Muy interesante, porque al final de cuentas la última persona que decide es uno mismo. Y Dios nos dio ese don del libre albedrío para escoger lo que ya sea para bien, que nos edifique, o sea para mal. Dios no quiere tampoco ser un dictador en nuestro corazón. De ninguna manera. Aquí Daniel, me aprecio mucho el hecho que Daniel tiene una fe en la cual no espera que todo llegue a ser también positivo, así como Job, sino que lo deja en las manos de Dios y que sea su voluntad. Mike, Ese es algo que realmente me llama mucho la atención, porque Daniel nos enseña que la fe abarca tanto lo espiritual como lo físico. La religión bíblica se preocupa aún por la alimentación del creyente, en este caso de la comida, porque sabemos muy bien que la caída de Adán y Eva tuvo que ver con la alimentación también. exactamente. Entonces todo esto involucra que una actitud de fe incondicional, donde realmente el Señor está en control, ellos lo conocen, saben cómo ha sido durante la enseñanza que tuvieron de sus padres, y están solamente a lo que Él pueda hacer un milagro. Y esto fue un milagro, queridos televidentes. Fue un milagro de que ellos no tuvieron que perecer tan solo por no aceptar todas las condiciones que puso el rey Nabucodonosor. Y eso es ejemplo para nosotros cuando estemos en el tiempo del fin. Hoy en día podemos decir, si tenemos algo que realmente nos está perjudicando en nuestros principios, ser como Daniel. Pedirle a Dios primeramente una oración y evitar todo aquello que nos cause mal. Ese es un ejemplo en lo cual debemos tener en consideración. Daniel sigue siendo profundamente humano. Sus convicciones religiosas no lo hacen arrogante, porque bien, se podría ser arrogante por haber tenido tanta educación y todo. Se necesitaron solo 10 días para brindar pruebas de que evitar la carne y el vino no impide que nadie disfrute la vida. Querido televidente amigo, si dejas de comer carne, no te vas a morir, más bien vas a estar bien. Tus niveles de colesterol van a bajar, vas a poder ir al baño porque ya no vas a tener mucha constipación, un movimiento peristáltico constante. Entonces, más fibra a través de vegetales y granos integrales. Y nuestro plato debería de ser siempre lo siguiente: 50% de nuestro plato de comida, vegetales, 30% granos integrales y 20% proteínas. Ahí podemos poner garbanzo y otras proteínas vegetales. Así es como nos vamos a mantener saludables. Bueno, y de esa manera vamos a tener un carácter que Dios desea que tengamos. Amén. Dice acá que Dios no domina nuestras mentes sin nuestro consentimiento. Qué gran verdad en todo esto, ¿no? Sino que cada hombre está libre para elegir el poder que quiera ver dominado sobre él. Todos elegimos de esa manera. Por ejemplo, dice, nadie ha caído tan bajo, nadie es tan vil que no pueda hallar liberación en Cristo. Por ejemplo, aquí habla de un ejemplo: el endemoniado, en vez de oraciones, solo podía pronunciar las palabras de Satanás. Eso era lo que había. Estaba poseído por demonios. Sin embargo, la muda súplica de su corazón fue oída. Ningún clamor de un alma en necesidad, aunque no llegue a expresarse en palabras, quedará, dice, no quedará sin ser oído. Los que consienten en hacer pacto con Dios del cielo no serán abandonados del poder de Satanás ni la flaqueza de su propia naturaleza. Mis hermanos, qué lindo Daniel tuvo un propósito resuelto, una firmeza determinada. ¿Por qué razón? Él había hecho un pacto con Dios. Pastor. Comento, queridos amigos, aquí un tema básico, fundamental en este capítulo es el dominio del apetito. Las personas, cuando miramos el plato de comida, muchos podemos sucumbir
al ver la abundancia por un lado, lo rico, el sabor que tiene aquí y allá. Por dar un ejemplo, yo siendo argentino llego a este lugar no acostumbrado al picante, al chile, al chiloso. Todavía me llevo la sorpresa porque aquí mis amigos, incluso pronuncio esa palabra, ya se están sonriendo. Ya mexicanos o salvadoreños difícilmente se sustraen al chiloso, al picante, al chile. Para un argentino no estamos acostumbrados, pero corro el riesgo, si le meto acá y le pongo el picante, el ají y esas cosas, que se empieza a despertar el gusto. Conocí casos de gente, me acuerdo de un predicador que dio un testimonio, llevaba la 5ª operación en su garganta y la causa era su reiterado consumo del chile, del picante. Y el hombre no aprendía lección, estaba predicando este señor. Yo lo miré, escuché su testimonio. Esto significa entonces que el libre albedrío, yo decido, pero ¿de qué es lo que voy a decidir? ¿Mantenerme saludable? ¿Amar este cuerpo que Dios nos ha dado para que le rinda a Dios con inteligencia, con poder, lo que Dios quiere que le rindamos? O por el contrario, voy a sucumbir a ese rico plato con el chile incluido, con sabor por aquí y sabor por allá. Entonces, amigos, en el caso de Daniel, fue inteligente porque aquí nadie lo presionó, su conciencia, él sabía que tenía que sobrevivir, como ocurre cuando estamos nadando y ya sea el cansancio o algún motivo, no podemos dar con pie y entonces nos la ingeniamos para flotar. Ha habido casos de gente de Cuba que a nado llegaron hasta acá, hasta las costas americanas. Conocí a una persona y me contó su experiencia, sus varias horas de nado. Pero ¿cómo hacer para mantenerse después de tanto tiempo nadando? Tenía que ingeniarse para que el cuerpo descanse. Se acostaba, etcétera, y todo lo demás. Boca arriba. Así, boca arriba acostado. Sí. Bien, en el caso de Daniel, tenía que mantenerse a nivel de flotación para no hundirse y poder servirle a Dios. Y él llevaba de ganador, si sabía que el tema de la alimentación se la concedían, porque perdedor eran los amigos que comiendo lo que se les daba de comer, cosas que entorpecen la circulación de la sangre en el cerebro, en el cuerpo, que no van a poder rendir, mientras que Daniel comiendo lo que Dios había ordenado ya en la creación. Porque amigos, aquí es una apuesta, vamos a creer lo que Dios dijo en Génesis capítulo 1. Yo conocí a una mamá con su bebé y contaba su testimonio de que yendo al pediatra, el pediatra dice, bueno, ya es tiempo de que coma su papita y demás, y también que le dé carne. Ya el niño estaba un poquito grandecito, y la mamá jamás, el niño no comió jamás ni un gramo de carne. Entonces el pediatra le decía, señora, si usted no le da carne a ese niño, no va a crecer saludable. Doctor, déjeme que yo soy la mamá, sé lo que hago, no se lo voy a dar. Los que conocemos este tema, ya sabemos que va de ganadora la señora, esta hermana. Iba de ganadora, sabía que iba a ganar en esa disputa con un hombre preparado, versado, conocedor, un pediatra. Porque, amigos, confiamos en el testimonio de la palabra de Dios. Amén. Si la Biblia dice que el consumo es esto, en Génesis capítulo 1, 29, es esto, lo otro, no aparece la carne, jamás apareció hasta después de la aparición del diluvio, donde Dios permite que se consuma. Y amigos, ahí tenemos el texto para leerlo. Viene algo más todavía. Al comparar las genealogías de los antediluvianos con la de los postdiluvianos, al mirar Génesis capítulo 5 y luego Génesis capítulo 9 y 10, cuando se dan los 9, cuando se dan los listados, hay una cita que yo quisiera compartir, amigos, de Elena White. Respetamos a esta autora porque vemos que tiene mucho discernimiento y talento para decir cosas muy profundas. Y uno de sus pensamientos en un libro que se llama Consejos sobre el régimen alimenticio, aparece este pensamiento. Dios dio el consumo de carne para que la raza longeva viviera menos. Si Dios da la carne para que vivan menos, de 1000 años promedio, 969 fue lo máximo que vivió un ser humano. Matusalén. 930 Adán. Promedio 900, 800 y se mantienen por ahí. Pero después del diluvio se fue para abajo. Aún Noé, él vivió 950 años y esto fue el hombre que sobrevivió al diluvio. Pero sus hijos comienzan porque consumen carne. Noten acá la cita, y permitió que la raza longeva comiera alimentos de origen animal para abreviar su existencia pecaminosa. Pronto después del diluvio, la raza humana comenzó a decrecer en tamaño y en longevidad. Si eso dice una cita, que respetamos a esta autora,
es ser ganador, ser inteligente. ¿Queremos vivir más? ¿Queremos vivir saludable? Vayamos a lo que Dios puso en el origen. Pero queremos comer rico, la birria por acá, que es una palabra que aprendí, que en fin, se come, Mexicano. barbacoa, y ya se le hacen agua a la boca a mis compañeros. La comida acá, y estamos, pero así pagamos las consecuencias también. No tenemos la salud, no tenemos todo lo que Dios quisiera. Por lo tanto, Daniel es un ejemplo para que en medio de la tentación, con libre albedrío, Dios no lo forzó, que elija, pero eligió lo mejor. Y esa es la invitación para nosotros hoy. Amén. Hermano Sebastián, me gustaría, perdón Willy, tenías... Sí, sí, me gustaría añadir esto, que el pueblo de Dios por un tiempo pasará por un tiempo de aparente derrota, pero no está derrotado. Amén. Qué lindo, Dios ¿no? está en control de todo. Parece Amén. que como que estuviera ausente nuestro Señor, ¿verdad? A veces, quizás usted, querido televidente, amigo, que estás tal vez en la cárcel o estás en un lugar donde realmente está en una situación difícil, dirías, no, Dios me ha abandonado, no, nadie me quiere. Pero Dios está contigo, está siempre a tu lado y estará siempre a tu lado. El pueblo de Dios pasará por un tiempo de aparente derrota, pero no será así. Siempre habrá un éxito total. El pueblo Amén. de Dios considerará firmemente su cuerpo como templo del Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso. Porque es tu templo, ahí está. El Señor quiere morar en ti y tu cuerpo es considerado como el templo del Espíritu Santo, por lo tanto no lo tienes que contaminar con nada, especialmente con ese tipo de comida. Dios dará a su pueblo fiel sabiduría, inteligencia, visiones y sueños en los tiempos finales. A lo mejor vas a tener sueños y visiones. Y el cuarto sería: el pueblo de Dios decidirá firmemente no contaminarse con lo que el mundo te ofrece. Ahora que has escuchado esto, ¿quieres decidirte a este llamado de no contaminarte con nada de lo que te ofrece el mundo? Que Dios nos ayude. Amén. 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 Hermano Sebastián, unas palabras finales. Leo una nota que dice: cada acontecimiento de la vida es grande para bien o para mal. La mente necesita ser educada por las pruebas diarias a fin de adquirir fuerza para resistir en cualquier situación difícil. En los días de prueba y peligro necesitaréis ser fortalecidos para permanecer firmes de parte de lo recto, independientes de toda influencia opositora. Amén. Amén. Y yo termino con este pensamiento. Dice: tratad siempre de andar en la luz de la sabiduría de Dios. Amén. Y es lo que hoy vimos, Daniel, muy sabio. Y dice: y en todos los variados escenarios de la vida, no descanséis hasta saber que vuestra voluntad está en armonía con la voluntad del Creador. Ese era el pensamiento de Daniel. Su mente era: Señor, estoy haciendo tu voluntad. ¿Por qué razón? ¿Qué era lo que deseaba Daniel? Dice: Dios ha dicho, ahí en 1 Samuel 2:30, honraré a los que me honran. Mientras Daniel se aferró a su Dios con inconmovible confianza, el espíritu del poder profético vino sobre él. Amén. Eso es lo que estamos esperando, la lluvia tardía, ese poder. ¿Cuándo? Cuando nosotros somos inconmovibles en la confianza con Dios. Mis hermanos, ha sido una gran bendición. Gracias, mis hermanos, por compartir con nosotros. Una gran bendición, un abrazo a la distancia y les deseamos un feliz sábado. Amén. Feliz sábado, hermanos.